Muy bien. Estábamos mirando estos los circuitos de muestreo y vimos esta última técnica, que fue la técnica que nos permite llegar hasta 16 bits, que es esta de bottom plate sampling. Y bottom plate sampling vimos que es muestrear esencialmente en el- en la placa inferior del capacitor. Cuando uno lo dibuja así, esta es la placa superior, esta es la placa inferior. Es muestrear aquí. Cuando uno muestrea ahí, procesa la carga y juega con la carga y no con el voltaje. Y eso requiere generalmente un amplificador. Entonces uno termina con un circuito activo, no es un track and hold pasivo. Uno puede hacerlo de manera pasiva, pero no funciona muy bien. Y luego empezamos a hablar de la implementación de los capacitores. Y aquí quedamos. ¿Cómo hacemos capacitores en un proceso CMOS estándar? ¿Qué significa CMOS estándar? ¿Qué significa? ¿Por qué en contraposición aquí yo hablo de un proceso CMOS estándar? ¿Qué otros procesos hay? ¿Habrá otros procesos? Hay procesos con BJT, hay procesos con SIGE, hay procesos con memristore. Todavía no están muy pulidos, pero existen. Entonces, un CMOS estándar es un proceso esencialmente digital. Y en procesos CMOS estándar, uno puede hacer estos capacitores que se llaman Vertical Parallel Plate, VPP, y también les llaman MOM, por metal, óxido, metal. Consisten esencialmente en hacer es- esta estructura. Si se fijan, esto es una estructura de metal hecha de interconexiones y al final forman pseudo placas paralelas. No son exactamente porque aquí hay vías entre medio, entonces esto tiene huecos, hoyos más bien, para que no se confunda con los portadores de carga positiva. Tienen hoyos ahí, pero aún así, esto es como una semiplaca y aquí hay otra placa, entonces uno puede unirla. Puede poner, por ejemplo, toda esta en paralelo y toda esta otra en paralelo. Y con eso uno tiene un capacitor como de peineta contra peineta. Hay otras formas de hacer capacitores MOM. Yo he hecho algunos que son, por ejemplo, haciendo formas de peineta en, en metal, pero visto desde arriba. Entonces uno ve una cosa así. Y esto es un capacitor. Y esto de aquí uno puede hacerlo muy chico, por ejemplo, de un femtofarad. Y copiar esto un millón de veces y hacer muchos capacitores muy parecidos uno al lado del otro. Yo hice un arreglo de 1024 de esto y funcionó súper bien. Medimos la linealidad y era muy bueno. Y existen otros capacitores que no son en procesos CMOS estándar, porque requieren una máscara extra, entonces un poco más caro, que son los MIM. Pero aún así son capacitores que uno puede implementar con relativamente bajo costo. Esta es una vista lateral de un MIM. Un MIM es una placa de metal, por ejemplo, este puede ser metal 5 y tenemos aquí metal 6. Y entre medio el fabricante me permite meter una placa de metal que se llama CTM. Y eso es por Capacitor Top Metal. Sí, siempre causa gracia. Terrible. Nunca he logrado que no cause gracia. Entonces uno lo une a través de metal 6 y aquí se forman estas placas paralelas. Y aquí se forma la capacitancia. Sí, hay otros que no están aquí, que son PIP. Jorge conoce los PIP, que son los Poly Insulator Poly, que es la misma estructura pero hecha de polisilicio. Esos también existen. Típicamente los PIP, los MIM, son del orden de 1 a 2 femtofarad por micrómetro cuadrado. Y uno puede llegar a mucho más en estructuras avanzadas. Yo nunca he usado algo más avanzado.
Un capacitor de 10 picofarados ocuparía 100 micrómetros por 100 micrómetros, un buen pedazo de chip. O sea, eso es como lo más grande que uno puede hacer económicamente en un chip. Los capacitores MIM y VPP tienen súper buenas propiedades eléctricas, son muy lineales, en general tienen coeficientes de temperatura bajos, pero el gran problema que tienen es porque tienen capacitancias parásitas. Entonces uno dibuja un capacitor, digamos que lo dibujo aquí como MIM, y el MIM tiene una capacitancia parásita a tierra aquí, que es como 10% de la capacitancia nominal que tengo acá. Y aquí tengo otra capacitancia a tierra, que es como el 1% de la capacitancia nominal. Entonces mi capacitor ya no es un capacitor flotante. El capacitor que yo dibujo tiene capacitancia a tierra, que en este caso son asimétricas. En el caso de estos otros, de los VPP, las capacitancias son simétricas a tierra, pero aún así hay capacitancias a tierra. Entonces uno tiene que empezar a preocuparse de un montón de cosas. Si a alguien le interesa, le puedo contar más detalles, pero durante mi doctorado hice un chip que buscaba probar capacitancias muy chicas. Es increíble, capacitancias del orden de un femtofarad o de 2 femtos. Y yo llegué a que 2 femtos era factible y diseñé un circuito con 2 femtos y lo fabriqué, pero según yo no iba a funcionar o tenía dudas de que fuera a funcionar porque era un arreglo de capacitores así. Entonces imagínense eso. eh, Imagínense un arreglo así, de puros capacitores, todos individuales, no conectados entre sí. Y el problema es que este nodo tiene capacitancia con todo esto, pero además tiene capacitancia parásita por arriba con los demás. Entonces las capacitancias son en realidad transcapacitancias. Para evitar ese problema, me hubiera gustado ponerle una placa metálica encima para traer todas las líneas de campo, aumentar la capacitancia a tierra, pero disminuir la capacitancia parásita con otros capacitores. No tenía una capa extra, así que no lo pude hacer. Y el chip no funcionó bien. El chip resultó ser un conversor análogo digital no monotónico. Es muy raro hacer algo no monotónico. Yo no, si yo trato no podría hacerlo, pero me salió sin querer. Y después volví a repetir un diseño muy parecido, pero esta vez le puse una capa extra porque el proceso me lo permitía y ahí funcionó impecablemente bien. Entonces, cuando uno hace estos capacitores, tiene que tener un montón de cuidado con capacitancias parásitas, no solo a tierra, sino también entre capacitores que están cerca. Entonces, este es el capacitor ideal y como decía, el capacitor integrado, típicamente un MIM, por ejemplo, que son los más típicos en tecnologías relativamente antiguas, en tecnologías más nuevas estos están empezando a predominar. Tienen capacitancia a tierra que son alfa C y beta C con alfa 1% y con beta 10%, más o menos. Aquí están los valores. Entonces, no es trivial decidir dónde uno pone esta capacitancia más grande y dónde uno pone la capacitancia parásita más chica. Entonces, lo ideal en un circuito que tiene capacitores conmutados como este es poner las capacitancias grandes parásitas en nodos de baja impedancia. Es una buena regla. Entonces yo aquí, en este capacitor, aquí pongo, porque este es de baja impedancia, perdón, no, estos son otra cosa, estos de realimentación de modo común. En este capacitor pongo aquí el capacitor grande y aquí pongo el capacitor lo más chico posible. Lo mismo aquí, aquí pongo el grande y aquí pongo el capacitor chico. El capacitor de muestreo es este. En el capacitor de muestreo, el bottom plate, o la placa inferior, sería esta que está acá. Porque este capacitor uno normalmente lo dibuja así. Entonces el bottom plate es este. Sin embargo, el bottom plate corresponde al top plate, aquí. ¿Qué? A ver, ahí sí que me enredé. Ahí sí que me enredé. Vamos viendo. Estos son mis capacitores y este es mi circuito. Cuando yo tengo capacitores que tienen asimetría de capacitancias parásitas a tierra,
tengo que hacer que la capacitancia de este nodo, que es el más sensible a carga, sea lo menor posible, para que no me afecte el desempeño del circuito. ¿Ah? Este es de muy alta impedancia aquí, en esta entrada. En realidad, la realimentación le baja la impedancia, pero este nodo es de alta impedancia. Entonces, yo quiero que este sea, porque es un nodo muy sensible, yo quiero que este sea de muy alta impedancia, perdón, de muy baja capacitancia, que es muy alta impedancia. Entonces este nodo lleva baja capacitancia, este nodo puede llevar alta capacitancia, es al revés de aquí. Pero lo divertido es que en este capacitor, el bottom plate, como lo definimos lámina de atrás, es este. Sin embargo, se llama bottom plate porque es el que uno dibuja más abajo, pero cuando yo implemento este capacitor, la placa inferior que uso, la que va abajo, esta es la que va abajo, esta es la que va arriba, la que va abajo es la de más capacitancia, entonces la de abajo es esta, no es la bottom plate. Qué raro eso, ¿ah? Claro, la implementación requiere que el capacitor tenga su placa de abajo en lo que normalmente llamaríamos la placa de arriba del capacitor. Y eso es para poner las capacitancias parásitas donde corresponde. Entonces aquí dice, la placa de mayor capacitancia parásita es dispuesta lejos de los nodos del cortocircuito virtual, para evitar la reducción en el factor de realimentación y reducir el potencial acoplamiento de ruido. Ok, ¿qué sigue ahora? Análisis de establecimiento y muestreo en circuito de track and hold. Esto ya lo vimos, pero lo vamos a repasar y vamos a darle un poco más de importancia. Entonces, este es el típico circuito track and hold. Lo mostramos en single-ended, no estamos mostrando la versión totalmente diferencial, pero ustedes saben que esto es replicable a totalmente diferencial. Entonces vemos lo que pasa en Fi1 y vemos lo que pasa en Fi2. En Fi1 no está conectado al amplificador, en Fi2 sí está conectado al amplificador. Oye, qué divertido, en Fi1 el amplificador no lo estamos usando. Tal vez podríamos usarlo en otro circuito después, ¿o no? Podríamos usar el amplificador en Fi1 en otro circuito y en Fi2 en este circuito. Bueno, hay circuitos que hacen eso, imagínense, pero no lo vamos a hablar ahora. Entonces en Fi1 no entra en juego el amplificador y en Fi2 sí usamos el amplificador. En Fi1 estamos muestreando y en Fi2 estamos redistribuyendo la carga. Entonces el modelo del amplificador más sencillo que vamos a usar es un modelo, digo de primer orden entre comillas, no es que sea un modelo lineal, sino que un modelo de primer orden, en el sentido que el primer modelo, el más sencillo que uno puede usar. Y un modelo de una etapa, de una etapa. Muy importante, el análisis que vamos a hacer ahora es para amplificadores de una etapa. En dos etapas pasan otras cosas. Entonces el amplificador de una etapa se puede modelar en pequeña señal como una capacitancia de entrada que le vamos a llamar CX, como una transconductancia efectiva aquí, una resistencia de salida y una, pucha, esa se la podríamos sacar, ¿ah? Ese ruido. Sería ideal sacársela, pero yo todavía no he podido sacarle el ruido. Así que esa está ahí. Si nosotros analizamos el comportamiento no lineal del par diferencial, esto lo vimos en 3.4.3.3, nosotros vimos que la corriente de salida es GMBX para GMBX menor que ID, y luego es ID por el signo de BI en cualquier otro caso, o sea, satura. En el fondo, lo que estamos diciendo aquí es que la salida satura. ID es GM partido por GM partido por ID, y la potencia de ruido, o la densidad espectral de potencia de ruido, es esto que está aquí, donde NF es un factor que tiene que ver con cuánto ruido aportan los otros transistores referido a la entrada. Entonces yo calculo el ruido del transistor de entrada, que es este que está acá. Esto es ruido del MOSFET de entrada. Y este otro es el exceso de ruido referido a la entrada debido a los otros transistores. Oye, ¿y se acuerdan de dónde venía el 8 tercios, no? Era como 4 por
2/3. Y ese 2/3 en realidad era un factor gamma que le habíamos llamado. Y ese gamma dijimos que valía 2/3 en tecnología antigua, valía 1 en tecnología más nueva. Entonces, si esto vale 1, este 8/3 debieran reemplazarlo por 4, eventualmente. O por 12/3, que es 4. ¿Preguntas de esto? Esto lo habíamos visto en 3-4-3-3. Sugiero que repasen esto mismo de 3-4-3-3. Entonces, el establecimiento lineal, cuando hay un escalón, esto también lo vimos en 3-4-3-3. Si tenemos un escalón de entrada que tiene tamaño VI step, vamos a tener un escalón a la salida que, que le llamamos VO final. Y esto se va a establecer según una constante de tiempo, tau, porque este circuito es como de primer orden, ¿cierto? Aquí recuerden que hay una capacitancia de realimentación y una en serie que no estamos dibujando aquí. Parámetro importante, el factor de retorno o de realimentación beta. Este beta lo usamos un montón en 3-4-3-3 y aquí lo recordamos. Beta es CF partido por CF más CS más CX. Entonces, esta es la forma de onda del establecimiento. Esta es esta forma de onda. Entonces, el VO final es esto que está acá. VO final. VO final, en realidad esto es VO final partido por VO ideal. Y el VO final no es igual al VO ideal, no llega hasta el valor final y aparece un error estático. ¿Se acuerdan del error estático, no? Habíamos hablado de eso en 3-4-3-3. Y hay un error dinámico que tiene que ver con la exponencial. Entonces, la exponencial, más bien, esta pura parte del error dinámico y el error estático tiene que ver con el factor beta, como vimos en 3-4-3-3. Entonces, el voltaje final a la salida para t igual a infinito, VO final ideal, lo que esperaríamos que sea el escalón por CS partido por CF. ¿De dónde sacamos esa ecuación? En este circuito, esto es electrónica, 24-13. Si yo le meto una entrada aquí y veo una salida, yo sé que VO debiera ser menos 1 partido por SCF partido por 1 partido por SCS por VI. Eso es de electrónica. Eso es lo mismo que menos CS partido por CF por VI. Y ese menos lo cancelamos porque nuestra entrada era negativa. Entonces lo que deberíamos ver es VI step por CS partido por CF. Eso es lo ideal. En la práctica, un análisis detallado que hicimos en 3-4-3-3 muestra que hay un error permanente. Y ese error permanente, ese error estático, aparece porque la ganancia no es infinita. O sea, el hecho de que la ganancia sea finita. ¿Recuerdan lo que es T o no? Uy, pensé que nunca más iba a haber T. ¿Qué era T? Ganancia de lazo. Ganancia de lazo. Y esa le llamábamos T y podíamos calcularla como la ganancia en lazo abierto por beta. ¿Se acuerdan de eso, no? Y la ganancia en lazo abierto era algo así como GM efectivo por RO. Pero esto también tenía un polo, entonces había que meterle el polo. Este es el T0, lo que puse aquí el T0, pero en realidad había que considerar un polo adicional. Bueno, este es T0. Entonces el VO final ideal es para T0 y todo esto es casi 1 cuando T es muy grande. Pero dado que T no es infinito, entonces el VO final ideal es un poco menor que el VO, perdón, el real es un poco menor que el ideal. Entonces aparece un error estático. Aquí estaba T. El error estático, nosotros podemos hacer un cálculo y nos da más o menos menos 1 partido por t. Eso se puede llevar a porcentaje. Entonces, si t0 es 1000, o sea, si mi beta por AB0 es 1000, el error estático de establecimiento es como un 0,1%. Y uno ahí decide, pucha, yo quiero un t más grande para que mi error estático sea menor. O uno puede vivir a veces con el error estático, decir, si que el error estático se comporta más o menos parejito en todo el rango de operación, entonces no me importa, porque el efecto no es que la linealidad vaya a empeorar, simplemente que la salida va a ser un poco más chica de lo que realmente es. Respecto al error dinámico, como dije, es la parte de la exponencial. El error dinámico es cuánto me falta para llegar al valor final.
Y si ustedes calculan eso, lo que me falta para llegar al valor final es la exponencial. Y esa exponencial depende del tiempo que le dediquemos al establecimiento. O sea, si yo finalmente quiero que el error estático, que el error dinámico sea cero, tengo que esperar infinitos segundos. Pero puedo esperar menos si es que esta exponencial decae lo suficiente. Entonces, nosotros medimos cuánto decae según el número de constantes de tiempo de establecimiento, que es n en este caso, que es el número de taus que dejamos que pasen. Entonces, la exponencial está caracterizada por un tau, y si nosotros esperamos que pase un tau, llegamos al 63% del establecimiento. Si esperamos que pasen 2 tau, no me acuerdo cuánto es, 80 y tanto, 90 y 3 tau, 95%, 5 tau, 99%. Entonces lo que está diciendo aquí es que en realidad en 4,6 tau yo llego al 1% de establecimiento. En 7 tau llego al 0,1% de establecimiento. Entonces si quiero que se establezca a, a un 99%, 99,9%, que sería aquí, esto es 99,9%, tengo que esperar 7 tau. Y así. ¿Cuánto es la constante de tiempo? Bueno, esto también lo hicimos en 3433. La resistencia de salida de este amplificador, así como lo estamos mirando, este es el modelo, tiene un RO, pero tiene realimentación. Entonces, con todo, con la realimentación, la resistencia a la salida nos da 1 partido por beta GM. A eso habíamos llegado en algún momento. Y el CL total, que es la capacitancia vista en este nodo, es CL más la capacitancia vista hacia allá, que es 1 menos beta por CF. Esto es por efecto Miller hacia atrás, donde beta ya lo habíamos visto. Entonces el tau, este es el tau en lazo cerrado, es R por CL total y es CL total partido por beta GM. Este es el tau en lazo cerrado. Entonces es el tau de nuestra constante de tiempo de establecimiento. Hablemos de la corriente del transconductor. El transconductor va a tener corriente, va a tener un impulso, un escalón. La corriente en el fondo va a ser como una cosa así, ¿cierto? Al final se establece y queda en un valor muy chico, cero. Entonces, durante el régimen de establecimiento, momento, ¿llega hasta cero la corriente? La corriente debiera llegar hasta cero si Vx es cero y Vx idealmente llega hasta cero. O sea, idealmente, como aquí debiera haber cortocircuito virtual, la corriente debiera llegar a cero. Y si la corriente llega a cero, si la corriente llegara a llegar a cero, el RO no importa nada. Entonces, esa es una gracia de estos circuitos de capacitores conmutados que a mí me costó cachar en algún momento. Y es que el RO te influye en la ganancia estática, y la ganancia estática te influye en el error estático. El RO también te influye en el tau, de acuerdo a esta ecuación que vimos acá. Pero una vez que todo se establece, el RO no me importa mucho. Durante el régimen de establecimiento lineal, o sea, mientras estamos en esta parte, la corriente entregada por el transconductor es una exponencial, ¿cierto? Que decae a cero. Y podemos calcular que es este valor. O sea, si tau es muy chico, si el amplificador es rápido, la corriente es grande. Si la capacitancia total de carga es grande, la corriente debe ser grande. Entonces estas ecuaciones tienen mucho sentido. La corriente máxima ocurre en t igual a 0 y va a ser simplemente evaluando esta ecuación en t igual a 0 y nos da esto que está acá. Slewing, ¿se acuerdan del slewing, o no? Si es que el amplificador está limitado por slewing, entonces puede entregar una corriente máxima de I sub d. Si el IO max que yo calculé aquí es mayor que el I sub d, entonces va a haber slewing. Esta es la condición. Si IO max, que es CL total por VO final partido por tau, fuera mayor que el I sub d con el que estoy alimentando el transistor, entonces hay slewing. Uno puede llevar esta condición de slewing haciendo unos cálculos de álgebra, que lo hicimos en 3433, a que
La condición de slewing es cuando Gm partido por Id es mayor que 1 partido por beta por VO final. Entonces habíamos dicho de que Gm partido por Id pequeño es bueno para reducir el slewing. Y aquí hay un ejemplo. Cuando beta es 0,5, VO final es 0,5 volts, Gm partido por Id mayor que 4 producirá slewing. Entonces tengo que usar un transistor con una súper alta inversión, con mucha densidad de corriente para evitar el slewing. En general es difícil evitar el slewing, a menos que usemos un Gm partido por Id muy bajo, que es ineficiente. A menos que tengamos un factor de realimentación pequeño, un beta pequeño, o a menos que la excursión de voltaje de salida, del voltaje de salida sea pequeña. Esta es la forma de onda de salida en la práctica. La forma de onda tiene un régimen de establecimiento de slewing y tiene un régimen de establecimiento exponencial, y como sigue una exponencial, entonces decimos que es lineal. ¿Se acuerdan de eso, no? Que era como raro, porque el slewing es no lineal y la parte que es exponencial es lineal, porque es el resultado de ecuaciones lineales. La parte de slewing no es lineal, porque si yo duplico mi entrada, el slewing no es que vaya a subir su pendiente, va a mantener la pendiente, entonces se va a demorar el doble en establecerse y por lo tanto es no lineal. Una derivada continua en esta transición entre régimen de slewing y régimen lineal requiere esta condición, que tau por id, perdón, que delta VO lineal, o sea, este escalón, delta VO lineal, es tau por I sub d partido por CL total. Entonces podemos calcular el error dinámico cuando tenemos slewing, delta VO con slewing, o delta VO de slewing, que sería esto que está acá, delta VO con slewing, es VO final menos el delta VO lineal, que lo acabamos de calcular aquí. Si hacemos ese cálculo y el delta T slew, que sería esto que está acá, delta T slew, es VO final menos delta VO lineal partido por CL total partido por ID, que sale de reemplazar esta ecuación. No, mentira. ¿De dónde sale ese? Ah, obvio, creo. Sí, sí, esa es la ecuación. Porque el slew rate es ID partido por CL total, entonces de ahí sale esto. Y ahora usando este resultado calculamos el error dinámico durante la porción lineal del establecimiento. O sea, calculamos el error dinámico aquí, en esta porción lineal. DO de T es delta VO slew, que es esto, más el establecimiento lineal, que es delta VO lineal, el escalón máximo, por 1 menos E a la menos T partido por tau. Y ese T está corrido en delta T slew. O sea, esa ecuación simplemente modela lo que ocurre, si es que este es cero, modela lo que ocurre de aquí en adelante. Partimos sobre delta VO slew y damos un escalón de delta VO lineal que se establece a partir de T igual T slew. Entonces el error dinámico definido de esta forma, VO menos VO final partido por VO final, lo podemos calcular y aquí tenemos la expresión para el error dinámico, que es función del tiempo. Muy bien, y esto ya lo habíamos visto en el curso anterior, estas son ecuaciones que ya conocemos. Después viene análisis de ruido y esta parte es bien interesante, porque a mí me gusta el ruido, o más bien me carga el ruido y me gustaría que no hubiera ruido. Entonces, para hacer el análisis de ruido, miramos en Phi 1 y luego miramos en Phi 2. Cuando yo hice mi tesis de doctorado, me equivoqué en un factor importante en el ruido, en 8 por. Y eso se debe a que yo usé mal esta ecuación. Así que espero haberla aprendido bien, porque si no se las voy a enseñar mal. Hay paper también. Estamos bien, estamos bien. Entonces, en modo tracking y en modo redistribución. Tenemos esas dos fases. Y el ruido final en el capacitor de hold es el efecto de todo el ruido de modo tracking y el efecto de todo el ruido en modo distribución. En tracking, la variable de interés es el ruido total integrado
en este nodo, ¿cierto? Pero como carga, no como voltaje. Vamos a manejar el ruido como carga eléctrica, no como voltaje. Eso es raro. Es complicado hacer un cálculo con análisis estándar, a menos que utilicen esa ecuación que les mencioné la otra vez. ¿Se acuerdan de esa ecuación? Que era bien interesante. Esa de ese paper que nunca publicamos, que era KT partido por C de circuito abierto menos un KT partido por C de cortocircuito. Esa sale relativamente fácil aquí. Pero si no usamos esa ecuación, es complicado hacer el análisis. Por lo tanto, lo que hacemos aquí es calcular el ruido en carga. Usando el teorema de la equipartición, la energía almacenada en el nodo X es esto que está acá, un medio Q partido por C efectivo. Aplicamos teorema de la equipartición y llegamos a que esa expresión tiene que ser igual a un medio kT. Por lo tanto, la carga de ruido en este nodo es kT por Cs más Cf. Esa es la carga de ruido. Y yo esa carga después la convierto a voltaje cuando la integro en Φ2. O sea, en Φ2 esto va a quedar convertido a voltaje dividiéndolo por Cf cuadrado. Y eso es lo que se convierte. Deberíamos tenerlo en alguna parte, ¿no? Sí, bueno, estas son las ecuaciones que nos dan, pero esencialmente son los ruidos de los switch. Cualquier capacitancia adicional en el nodo X aumenta la carga de ruido muestrada. Entonces, eso es algo bien curioso. Nosotros siempre que agregamos capacitancia, esperamos que el ruido baje, porque el ancho de banda baja. Pero cuando uno analiza el ruido muestreado como carga, el ruido de carga crece con la capacitancia. Es un resultado clave en física de partículas. Cualquier capacitancia extra en el nodo de entrada me aumenta el ruido. Está comprobado. Yo lo comprobé. Todo el mundo lo ha hecho. Todo el mundo que está metido en física de partículas. Muy bien. Veamos el ruido en la fase de redistribución. Es complicado esto porque hay una resistencia aquí, hay otra resistencia aquí. Cada una de estas tiene su propia densidad espectral de potencia. Y además tenemos el amplificador que tiene su propio ruido referido a la entrada. Y ese ruido referido a la entrada le llamamos alfa, un factor alfa, por 4kT gamma partido por Gm por delta F. Este 4kT gamma partido por Gm es el ruido del transistor de entrada referido a la entrada. Y el factor alfa toma en cuenta el efecto de los demás transistores, cómo esos me afectan el ruido a la salida y luego se vuelve a la entrada. Entonces alfa es mayor que 1. Eso es lo que sabemos, alfa es mayor que 1. Puede ser del orden de 2, puede ser del orden de 1,5, depende de cómo sea el diseño. Si yo hice un muy mal diseño puede ser 10. Pero un buen diseño es parecido a 1, un poquito mayor que 1. 2 es un buen número para partir. En un diseño adecuado, estos resistores, la resistencia de estos resistores será mucho menores que 1 partido por beta Gm, que es la resistencia que ve a la salida del amplificador. De otro modo, los interruptores afectarían la dinámica de manera significativa. Es más fácil diseñar un resistor, un interruptor grande que un amplificador grande. Entonces, ese es un supuesto, esto es un supuesto en el análisis de ruido. Es un supuesto que no todo el mundo comparte. Les comento. Este es un supuesto que a mí me resulta muy cómodo porque me hace olvidarme de estos ruidos. Merman omite esto también. Merman está de acuerdo con eso. Más bien yo estoy de acuerdo con Merman. Pero hay otras personas que creen que esto igual afecta, suficientemente como para tener que tomarlo en cuenta. Entonces veamos el ruido referido a la salida en Φ2. Este es el ruido de R-on1. Y esto es lo que resulta. Este es el ruido de R-on2 referido a la salida. Esto es lo que resulta. Y esto es el ruido del amplificador. Estos son resultados. Y si los comparamos este con este, y comparamos este con este, vemos que en general el ruido del amplificador debiera ser, por estas consideraciones, si uno evalúa esta expresión y uno evalúa esta expresión, debiera ser mucho mayor que 1. Entonces el ruido del amplificador es
en general mucho mayor que el ruido de R-1 y R-2, por lo tanto, podemos olvidarnos de eso. Sin embargo, les dejo esta referencia. Schreier dice que R-1 y R-2 sí importan. Y Merman dice que no importa. Léanlo ustedes, yo creo que depende del diseño. Yo creo que en un buen diseño, como dice Merman, importa un poco. Ok, entonces el ruido total integrado al amplificador, esta es la expresión. Esta es la expresión final si es que calculamos el ruido total integrado del amplificador. Yo sé, son ecuaciones un poco feas, pero no son tan difíciles. Entonces, si sumamos las contribuciones de ruido durante tracking, dijimos que íbamos a dividir por CF cuadrado. Eso fue lo que yo les dije antes, ¿se acuerdan? Que íbamos a dividir por CF cuadrado para convertirlo en voltaje. Entonces dividimos la carga por CF cuadrado y nos da esta expresión. Y en redistribución nos da esta expresión y el ruido total integrado a la salida del amplificador después de modo tracking y modo redistribución es esta expresión. Uy, me dio frío. Pregunta, la otra vez también me dio frío, pero no había traído nada. Pregunta, ¿ese ruido qué tipo de ruido es? ¿Es ruido feo, ruido malo? Sí, pero quiero algo más cualitativo del ruido. Es ruido térmico. Es ruido solamente térmico. Y el ruido térmico tiene una densidad espectral de potencia, hasta donde sabemos, plana. ¿Qué pasará con otros tipos de ruido? Uh, ruido 1 partido por F. Oye, este es un paper del que me siento orgulloso. Este es un paper que acabamos de publicar junto con Matías Jara y con Cristóbal Alessandri. Aquí está el paper, reciencito. Y en este paper nosotros hacemos por primera vez el análisis de ruido flicker en un track and hold. Y se los comento porque creo que es importante que lo sepan. Entonces, según nosotros, esto es según nosotros, la ecuación final de ruido, que es parecido a esto, ah, todo esto es otra forma de poner todo esto. Son diferentes expresiones para lo mismo. Aquí tenemos beta, pero claro, beta es CF partido por CF más CS más CX, entonces queda lo mismo, es la misma cosa. K sub alfa es el alfa aquí. Y nosotros agregamos este factor que considera el ruido flicker. Entonces esta es nuestra expresión final. Y este factor tiene 4pi Fc, donde Fc es la frecuencia de esquina. ¿Está bueno, no? No están ni emocionados. ¿Cómo les transmito mi emoción? Fc es la frecuencia de esquina. ¿Qué era la frecuencia de esquina? ¿Cuán malo el ruido flicker? Ahí está, la frecuencia de esquina. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, Fc es la frecuencia de esquina. Tau de lota es el mismo tau con el que estábamos trabajando hasta ahora. Y Rho sub f es un factor que nosotros inventamos. Y ese factor va creciendo a medida que pasa el tiempo, porque el ruido flicker crece a medida que pasa el tiempo. Y ese factor que crece está graficado aquí. Y es un análisis del ruido en el dominio del tiempo. Y esta es una ecuación relativamente complicada, pero que podemos graficar, que nosotros graficamos, y que dice esencialmente, si ustedes esperan 5 taus, ese factor ρ es como 1. Si ustedes esperan 10 tau, ese factor ρ es como 1,3. Entonces, para diseños típicos, ρ va a estar entre 1 y 1,3, más o menos. Y con eso, ustedes pueden calcular el ruido. Les recomiendo que lean este paper porque es interesante. O sea, yo les vuelvo a decir, yo no soy mucho de autobombo, ustedes me conocen, pero creo que este paper fue un resultado interesante de una técnica que tomamos de la física de partículas y la aplicamos a este circuito. Se lo mandamos a Merman. Le gustó, ¿no? Hizo algunos comentarios, cosas que él encuentra que no aclaramos muy bien en el paper, pero le pareció bueno.
Si a Merman le pareció bueno, entonces yo creo que es un paper bueno. Muy bien. ¿Y cómo es el ruido en circuitos diferenciales? Bueno, en circuitos diferenciales la potencia de ruido se duplica. A ver, perdón, quiero dejar súper claro algo. En ese paper que le acabo de mencionar, nosotros citamos mucho este paper de Merman. Y este paper de Merman es esencialmente el mismo análisis que estamos viendo hoy día, el mismo análisis de ruido. De hecho, yo saqué este análisis de ruido de las clases de Merman y el paper es esencialmente lo mismo que las clases en un paper. Muy bien. En circuitos diferenciales tenemos el doble de potencia de ruido, pero la potencia de señal aumenta en 4 por cada vez que duplicamos cada vez que hacemos circuitos diferenciales. La señal aumenta en 4 por. ¿Por qué aumenta en 4 por la señal? Si es diferencial, tenemos una salida diferencial y la salida inversa diferencial. Entonces la señal aumenta en 2 por, pero la potencia de la señal aumenta en 4 por. Entonces aumentamos 3 decibeles en rango dinámico cada vez que vamos de single-ended a diferencial, porque la potencia de la señal crece en 4 por, mientras que el ruido solamente crece en 2 por. Entonces aquí dice el rango dinámico en single-ended es proporcional a VO max partido por KT partido por C. Y el rango dinámico en diferencial es proporcional a 2 VO max al cuadrado partido por 2 KT partido por C. Pero este va en un cuadrado, entonces crece al doble. Yay. El problema es que igual necesitamos más potencia para un circuito totalmente diferencial. No es tan malo, yo igual recomiendo que hagan circuitos diferenciales si es que van a más de 8 bits, usen diferenciales de todas maneras. Menos de 8 bits, si lo hacen bien, pueden hacerlo en single-ended. ¿Cómo simulamos el ruido? Esta es la gran pregunta. Merman la responde muy bien en su paper. Hay tres formas de simular el ruido en circuitos de capacitores conmutados. Uno, simulaciones de punto noise en SPICE. Ustedes ya están acostumbrados a hacerla. El problema es que el punto noise sirve para modo tracking, sirve para modo hold, pero no sirve para ambos al mismo tiempo. Entonces ustedes tienen que hacer dos simulaciones de ruido. Tienen que hacer una para Fi1, otra para Fi2 y luego usar una calculadora y sumarlos. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces no es tan fácil. Hay otra forma que es simulaciones de estado estacionario periódico. Y esto lo hace Spectre RF o BDA, un análisis P-Noise. Yo nunca lo he hecho. Matías Jara lo hizo durante su tesis de magíster. Permite simular ruido cuando el circuito pasa de, de un- de una fase a otra. Entonces entrega un ruido total. Y la otra hace ruido transiente. No, perdón, este es el que hizo Matías Jara. Este otro, este es mucho más rápido que este. El ruido transiente es mucho más difícil porque hay que meterle una entrada ruidosa al amplificador. Entonces, ahí surge la primera pregunta. ¿Cómo le meten una entrada ruidosa? Ah, fácil, un generador de números aleatorios. ¿Pero con qué frecuencia? ¿Cómo se aseguran de que ese generador de números aleatorios les produzca un espectro blanco hasta frecuencias muy altas? Ah, bueno, puedo usar un time step chiquitito para llegar a frecuencias muy altas. Pero un time step chiquitito implica una simulación transiente eterna. Entonces, hacer esto de ruido transiente es un cacho. Y ahí logré bajar. Resumen, circuitos de muestreo. Hay tres tipos predominantes de circuitos de muestreo. El pasivo, que es este. A todo esto, el paper que publicamos partió con un análisis de ruido pasivo. Y después nos dimos cuenta de que el ruido flicker no afecta a estos circuitos pasivos. ¿Por qué? Creo que lo dije en la clase pasada. Yo lo aprendí haciendo el paper y algo que ahora les puedo comunicar porque lo aprendí. Un switch, que es esencialmente una resistencia, no tiene ruido flicker cuando su corriente es cero, porque el ruido flicker de una resistencia es proporcional o tiene una dependencia a la corriente. Entonces, si la corriente es cero, no hay ruido flicker. Y eso fue algo que aprendí. Entonces, no hay ruido flicker en pasivo, pero bueno, tenemos un montón de problemas
de establecimiento, digamos, los mayores problemas tienen que ver con la linealidad, porque recuerden que al abrir aquí se inyecta carga y esa carga que se inyecta reduce la linealidad. Después tenemos el track and hold con seguidor de fuente que da hasta 9 o 10 bits de exactitud y la arquitectura, esta es la arquitectura de redistribución de carga o flip around, que es lo que se usa. Esto es lo que se usa para llegar a más bits de exactitud. ¿Sí? No hay ruido flicker a corriente cero. Y si tú lo piensas de manera racional, tiene sentido. Porque si hay ruido flicker, lo que dice el ruido flicker es que el ruido crece en el tiempo. Si tú tienes una resistencia desconectada y la dejas sobre la mesa y tuviera ruido flicker, entonces el voltaje que tú mides con un multímetro en la resistencia crecería en el tiempo, hasta infinito. Entonces las resistencias más viejas podríamos decir cuán viejas son, midiéndole el ruido flicker. Eso no pasa, ¿de acuerdo? Pero yo lo descubrí haciendo el paper, yo antes de eso no tenía idea. Entonces, en un circuito típico bien diseñado, solo los problemas fundamentales son significativos. El jitter, que son las fluctuaciones de reloj, y el ruido KT partido por C. Esto de de la inyección de carga es un problema, no es un problema fundamental y podemos resolverlo con todas las técnicas de bottom plate sampling, de circuitos diferenciales que aprendimos, así que eso no es un problema. La inyección de carga, como dije, no es un problema si lo manejamos con cuidado. Y listo, terminamos con circuitos de muestreo. ¿Alguna pregunta? ¿O seguimos con comparadores? ¿Sí? Depende de cuán rápido sea tu circuito. Si tu circuito es muy rápido, que es muy rápido, no sé, 100 megas para arriba, digamos, yo creo que ahí el jitter te puede empezar a afectar. Ese jitter puedes resolverlo con un muy buen layout, haciendo que todos los caminos de los relojes sean parecidos, usando relojes que tengan cargas idénticas, cuando suben que cuando bajan, em, usando bootstrapping, hay diferentes formas, pero eso finalmente es lo que te limita. Cuando uno va a voltajes muy chicos, el ruido de voltaje es un problema. Cuando uno va a velocidades muy grandes, el ruido de reloj es un problema. El ruido de reloj es ruido jitter. Y el ruido jitter parece que viene del ruido del voltaje. Porque si tú tienes un ruido de voltaje así y tienes un reloj y lo sumas, va a hacer que el reloj a veces conmute antes, a veces conmute después. Entonces, están relacionados de alguna forma. Cuando las frecuencias son muy altas, el jitter te importa. ¿Más preguntas? Ok, sigamos con siguiente capítulo, capítulo 7. No tengo el capítulo 7. La ayudantía para la tarea, ¿cuándo sería? Este viernes no puede ser. El lunes. El lunes tiene que ser. Ya, lo que me pasa siempre, lo hago en mi casa, sube y se me olvida bajarlo aquí. Ok, denme unos segundos. Muy bien, ahora vamos a ver comparadores de voltaje. ¿Quiénes ya han hecho comparadores alguna vez? Jorge hizo una vez comparadores trabajando en una tarea electrónica que él diseñó. ¿Nadie más? ¿Nadie más ha hecho comparadores? Bueno, Jorge, los comparadores que hiciste no los vamos a usar aquí. Vamos a usar otro tipo de comparadores. ¿Pero por qué? No digáis eso. Bueno, tenemos entrada analógica, filtro antialias, muestreo, cuantización. Ya aprendimos muestreo. Ahora vamos a cuantización. Y cuantización requiere tomar decisiones, requiere decidir si es que estoy más abajo o más arriba de un cierto nivel. Y para hacer eso usamos comparadores de voltaje, que le llamamos comparadores en general. Pero los comparadores que más usamos son de voltaje. ¿Existen comparadores que no sean de voltaje? Sí, hay comparadores que funcionan por corriente. Nosotros en este curso vamos a aprender solamente los comparadores de voltaje.
Todos los ADCs llevan al menos un comparador de voltaje. Todos los ADCs. No, pero es que este no lleva un comparador, usa un inversor. Te apuesto que es un inversor que está siendo usado como comparador y funciona pésimo. Entonces el comparador ideal de voltaje es un circuito que entrega un 1 cuando mi entrada diferencial es positiva y un 0 cuando mi entrada diferencial es negativa. Eso es un comparador de voltaje. Ejemplo, un ADC flash. Un ADC flash es un tipo de ADCs que convierte en paralelo, convierte todo en paralelo. Entonces este tiene una referencia, saca de un voltaje de referencia externo o interno. Por ejemplo, este es 5 volts, esto es 4,9, esto es 4,8, esto es 3, esto es 2, qué sé yo, va bajando hasta que llega a 0. Y va comparando el voltaje de entrada con cada uno de estos. Cuando el voltaje de entrada es mayor, tira un 1. Cuando el voltaje de entrada es menor, tira un 0. Entonces esto me da un código que le habíamos llamado de termómetro. Y eso lo convertimos después a digital. Y esto requiere muchos comparadores. Algunas consideraciones de diseño en los comparadores: la exactitud, la velocidad, la disipación de potencia y las propiedades de la entrada. En exactitud tenemos ganancia, que finalmente me limita la resolución, y el desnivel. En velocidad tenemos el ancho de banda, el tiempo de establecimiento, retardo, el slew rate y la recuperación de sobrecarga, que se llama en inglés overdrive recovery. En propiedades de entrada tenemos que decir si estamos muestreando, si estamos cuantizando datos muestreados o si estamos cuantizando algo que viene en tiempo continuo. Eso es importante para el diseño. Rechazo de modo común, capacitancia de entrada y linealidad de la capacitancia de entrada y el ruido de contragolpe. Partamos con esto, partamos con requerimientos de ganancia. ¿Cuánta ganancia tiene que tener un comparador? Este comparador ideal, ¿qué ganancia tiene? Es un amplificador de ganancia infinita aquí, ¿cierto? Y cero en todos los demás, en todo el resto del rango. Pero en la práctica tienen ganancia finita. Y la ganancia puede ser definida como VDD partido por AB. Ejemplo, en una ADC de 12 bits, VDD es 1,8 volts, el rango de escala completa es 0,9 volts, entonces yo puedo calcular cuánto vale el LSB, y yo quiero que esta ganancia sea tal que para una precisión de medio LSB necesitamos que la ganancia sea 1,8 volts entre este punto y este punto, partido por medio LSB aquí. O sea, yo quiero que esta cosa me sea capaz de resolver medio LSB. O sea, que con medio LSB se vaya a los rieles. Necesitamos ganancias de 16.000. 16.000 es una ganancia grande. Yo a ustedes les he pedido que hagan ganancias de 4.000, no de 16.000. Ok, agreguen más etapas, pero igual es grande. ¿Cómo implementamos ganancia alta? Consideraciones básicas. Esta es clave. La amplificación no tiene por qué ser lineal. Podemos hacer un amplificador no lineal. O sea, puede ser algo así. Y esta otra también es clave. La amplificación no tiene por qué ser continua en el tiempo. Y es ahí donde los amplificadores que hizo Jorge no nos van a servir para este curso. Los comparadores que hizo Jorge. Nosotros en este curso van a ver por qué, después de unas láminas, tal vez no lo alcancemos a terminar hoy día, que lo mejor es amplificar usando un circuito que tiene un clock. ¿Por qué? Porque yo primero muestreo mi señal y aquí le entrego una señal parejita. Y me da tiempo, me da un cierto tiempo corto, pero me da un tiempo para que yo cuantice. Entonces mis comparadores pueden funcionar no todo el tiempo, funcionan solo cuando yo les digo, ahora funciona. Entonces los comparadores van a operar en dos fases en general. Vamos a ver la clase siguiente. Van a operar en dos fases. La primera fase van a estar mirando la entrada. Y cuando yo les digo comparen, me van a decir, ese es mayor o ese es mayor. Eso es lo que hace el comparador. Y este tipo de comparadores son mucho más rápidos. La señal de reloj le indica al comparador el instante exacto en el que tiene que tomar una decisión.
Entonces nuestros comparadores van a tener una entrada de reloj. Hay opciones, amplificador de una etapa, amplificador multietapa, que es este varias veces, y el latch regenerativo, y esta es la opción que utiliza realimentación positiva. Ustedes ya se están imaginando cómo es. Esencialmente algo que durante un rato lo estoy reseteando y durante otro rato espero que se establezca rápidamente. Entonces, señales de entrada ya dije, pueden ser señales de datos muestreados en el que tenemos un track and hold, o puede ser entrada de tiempo continuo. Para esto no nos sirve el latch. Para este sí nos sirve el latch. Para este no nos sirve a menos que podamos meterle el mismo reloj al comparador, y a veces se puede hacer. Entonces, surge nuestra primera pregunta. ¿Podemos usar un op-amp o un OTA? Y voy a poner varios signos de interrogación para que nos acordemos que quedamos aquí, porque se acabó la clase.